Ahora, hay una verdad que yo quiero compartir esta mañana, y tiene relación con esto. La iglesia sale adelante cuando todos trabajamos. Los hermanos somos edificados cuando cada uno cumple su responsabilidad. Aquí hubieron hermanos que estuvieron predicando, ustedes los vieron, dirigiendo, predicando, hermanas que estuvieron preocupadas de coordinar el aseo, de mantener el lugar bonito, de trabajar, hermanas y hermanos que estuvieron trabajando con los niños, mayormente hermanas, ¿no es cierto? Otros que ayudaron con el hospedaje de los predicadores que vinieron, etcétera, ¿no es cierto? Cada uno hace su parte, pero ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere para que podamos servir al Señor de esa manera? Y mucho más. Se requiere lo que el Señor le dijo a los discípulos. Y esto es lo que el Señor le dijo a los discípulos. Escucha atentamente. En el tercer año del ministerio del Señor, ¿sabía usted que el ministerio del Señor se le llama a los 3 años cuando Él comenzó a predicar y terminó con su muerte y su resurrección? Cuando Él cumplió 30 años fue bautizado por Juan en el río Jordán. Y ahí el Señor comenzó a predicar el Evangelio del Reino. Toda su vida, desde que nació hasta los 30 años, pasó con sus padres, con su madre, viviendo una vida normal, sin muchas cosas que llamen la atención, preparándose para cuando llegara el momento, hacer aquello que había venido a hacer, traer la salvación al mundo. Después de que fue bautizado a los 30 años, comenzó a predicar, y su ministerio, su trabajo, duró 3 años. ¿Y con qué terminó? Con su resurrección y ascendió a los cielos. Bueno, y Él sigue trabajando en el día de hoy, intercediendo por nosotros y por medio de su Espíritu y de su Santa Iglesia. Amén. En el tercer año, cuando ya estaba en el último año, cuando Él sabía que Él iba a morir, Él reunió a sus discípulos. Él reunió a sus discípulos. Ya les voy a decir la cita, no se preocupen. Yo quiero que me escuchen. ¿Ya? Entonces, el Señor reunió a sus discípulos y les dijo que Él tendría que morir y tendría que padecer en manos de los hombres. Esto no era algo que los discípulos ignoraran. El Señor continuamente les decía, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado y tiene que morir, pero resucitará al tercer día. Pero ellos nunca entendían estas palabras. Ellos no eran capaces de asumir que el Señor tenía que padecer. El padecimiento del Señor era para ellos algo que no podían entender, pero había algo que ellos no tomaban en cuenta, que el Señor dijo que iba a resucitar. Mire, es comprensible que los discípulos estuvieran confundidos y no entendieran de que aquel que ellos pensaban que era el Mesías tenía que morir. Pero el consuelo que les debía dar en esa confusión era saber que resucitaría. Solamente con esto quiero decirles algo, aprovechando esta oportunidad. Hay muchas cosas que no entendemos, muchas cosas que nos confunden de lo que Dios hace. Pero tenemos que alentarnos con la promesa de que el Señor cumplirá lo que Él ha prometido. Con que Él un día nos llevará a estar con Él por la eternidad y que un día hará cielo nuevo y tierra nueva. La mirada no tiene que estar puesta en el presente, en aquello que no entendemos, sino aquello que el Señor prometió. Entonces, en una ocasión el Señor llama a sus discípulos y les dice que tendrá que padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por las principales autoridades. Y entonces Pedro trata de convencerle al Señor diciendo, ninguna de esas cosas te debe ocurrir. Y entonces el Señor reprende a Pedro. Reprende a Pedro y dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas del Señor, sino en las cosas de la tierra. Porque Pedro no entendía que si el Señor no moría por nosotros, no seríamos salvos. Y entonces el Señor les dice estas palabras. Mirando a sus discípulos les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la va a perder. Y todo aquel que pierde su vida por causa de mí, la salvará. Estas palabras son las que le dijo el Señor. Yo quiero hacer énfasis en una frase de esta palabra que el Señor le dijo. Niéguense a sí mismo.
Si yo podría ponerle un título al mensaje, sería la negación de sí mismo. No muy original el título, ¿no? Pero aquí viene el punto. Una de las cosas, de los requisitos que el Señor pide para que podamos seguirle a Él, es negarnos a nosotros mismos. Nosotros hablamos de seguir al Señor. Nosotros hablamos de querer servirle a Él. Pero el Señor dijo que antes de todo eso, lo primero que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos. Una vez que nos negamos a nosotros mismos, debemos tomar nuestra cruz. Y una vez que nos hemos negado y tomamos nuestra cruz, ahí podemos seguirle. Amén. Pensemos por un momento. Y ahora me gustaría que pudieran ustedes responder. ¿Qué significa o qué quiso decir el Señor a sus discípulos con que hay que negarse a sí mismo? ¿Qué podría dar alguna respuesta? A ver, pensemos por un momento. Imagine que usted está leyendo la Biblia y se encuentra con este versículo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significará negarse a sí mismo? ¿Qué quiso decir el Señor? A ver, mi hermano Carlos. Pienso que era negarse, o sea, renunciar a la ley. ¿Ya? Renunciar a lo que yo soy para que Cristo venga, se convierta en mí y yo hacer las obras de Cristo. Renunciar a todo lo que es la carne, todo lo que en esta vida no. Tentaciones, vanidad, riquezas, opulencia, y vivir una vida, o sea, pegada a la palabra de Dios. Amén. Sí, sí. Sí, muy bien. Gracias, mi hermano, gracias. Amén. ¿Qué más puede significar negarse a sí mismo? Vamos, no se peleen. Mi hermano Carlos, hoy ha sido el día de los Carlos. Carlos 1 y Carlos A, para que no se sienta mal. Bueno, en este caso, lo que más o menos me entiendo lo que nos quiere decir es que dejar de pensar en nosotros, ya cuando el Señor nos toma o se presenta en nuestra vida, dejar de pensar en nosotros, en las cosas que tenemos y más nos va a pensar en lo que Dios quiere para nosotros y en lo que Dios quiere hacer. Muy bien, hermano, gracias. Sí, lo que nuestros hermanos Carlos nos han dicho, exactamente es lo que dice la palabra. Negarse a sí mismo significa decir no a uno. Negarse a uno, no a los demás, sino a uno. ¿Me comprende? Mire, vamos primeramente a recordar en qué contexto fueron dichas estas palabras. El contexto es que el Señor les dijo que Él tenía que padecer, que Él tenía que ser desechado, que Él tenía que ser sacrificado. Entonces, si tú quieres seguirme, niégate a ti mismo. Hay otras dos ocasiones, por lo menos que yo sepa, dos ocasiones, donde el Señor dice estas mismas palabras. La primera es esta, la segunda es otra vez en Mateo, y el Señor les dice, no he venido a traer paz, sino división entre vosotros, a poner en disensión al Padre con el Hijo, a causar división. Y entonces el Señor dice, el que ama cualquier persona, ama a padre o madre, más que a mí, no es digno de mí. Y enseguida dice, si quieren venir en pos de mí, niéguense a sí mismos. El evangelista Lucas registra estas palabras del Señor de una manera semejante. El Señor dijo, el que no aborrece padre y madre, hijos e hijas, esposa y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si quieren venir en pos de mí, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Entonces, ¿qué nos dice este texto? El Señor está mostrando que seguirle a Él no es un camino fácil. ¿Es lo mejor? Sí, pero no es lo más fácil. Lo más fácil a veces no es lo mejor. Y generalmente las cosas mejores son más difíciles. Pero el Señor está diciendo que seguirle a Él no es fácil, porque el camino que siguió Él es un camino de sufrimiento, es un camino de entrega. Y por otro lado no es fácil seguirle, porque el Señor demanda, exige que Él reciba todo el amor, que Él sea lo más importante. Creo que me contaron que el hermano Steve, la primera vez que vino, habló acerca del primer amor.
Y él lo comparó como cuando conoció a su esposa, ¿cierto? Bueno, eso quiere el Señor. Miren lo interesante. ¿Se acuerdan? Esto no es nada nuevo, yo le he dicho antes esto. ¿Qué se requiere para que un hombre, ojo los varones aquí, qué se requiere para que un hombre pueda amar y disfrutar de una mujer? ¿Puede hacerlo cualquier hombre? Cualquier hombre puede llegar y tener una mujer y disfrutar de ella. Dejar padre y madre, ¿no es cierto? Porque Dios dice que cuando el hombre encuentra a su mujer, debe ponerle a ella en primer lugar por sobre su familia. Y debe hacerse cargo de ella. ¿Quieres tener mujer? Hácete cargo de ella. ¿O no? ¿Sí o no? ¿No están de acuerdo conmigo? El que no está de acuerdo conmigo, ahí está la... no. Entonces, este es el punto. El Señor dice que el hombre debe amar a su mujer a tal punto que debe abandonar a su familia. Nuestro hermano Marco nos decía, no es que nosotros despreciemos a nuestra familia, digamos, ¿sabe qué familia? Los odio, váyanse de aquí, no quiero saber nada de ustedes. No, a menos que no se haya un problema ahí, ¿no? No, está diciendo que cuando el hombre se casa, está diciendo de ahora en adelante ella va a ser lo más importante en mi vida y después van a estar ustedes. Entonces, lo mismo demanda el Señor. Cuando la palabra dice, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer, interesante, ¿no? El Señor dijo, el que ama padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. Entonces, interesante, ¿no? El Señor pide un amor semejante al del matrimonio. Por eso dice que la iglesia es la novia de Cristo, la esposa de Cristo. Entonces, el Señor, seguir el camino del Señor no es fácil, porque nuestra carne no quiere darle todo a Él. Y entonces el Señor dice, por eso que para seguirme a mí, primero tienes que negarte a ti mismo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que no se puede seguir al Señor. Hay dos sentidos aquí. El primer sentido es que para poder seguir a Cristo, para poder servirle verdaderamente, tengo que negarme a mí mismo. Es decir, yo no puedo servir a Cristo si yo me amo a mí más que a Él. Si yo pongo mis intereses en primer lugar y luego Él. Eso no está diciendo que no podamos estudiar la profesión que queramos. Eso no está diciendo que podamos buscar una mejor calidad de vida y que tengamos que vivir miserablemente. No. Para la gloria de Dios tenemos que hacer todo. Y tenemos que ser diligentes, tenemos que ser sabios y tenemos que, en este caso, los jefes y jefas de hogar también, procurar trabajar de tal modo que podamos darle una buena calidad a nuestra familia, una buena calidad de vida. No es bueno pasar necesidades. No es correcto que pudiendo hacer las cosas mejor, tengamos que llevar a nuestra familia a vivir mal. Eso no es lo que la palabra nos enseña. La palabra nos enseña a ser diligentes, a ser generosos. Hay algunos que ni con los hijos son generosos, pero siempre teniéndole al Señor en primer lugar. Quiere decir que el Señor, los intereses de Él, los propósitos de Él, el llamado de Él, la voluntad de Dios, tiene que estar por sobre mis deseos. Amén. Hermanos, no se puede seguir a Cristo verdaderamente si todavía seguimos viviendo para nosotros mismos. ¿Me comprenden? El que estemos aquí esta mañana todos juntos, el que usted haya venido a congregarse es algo maravilloso. Pero si en el día a día Cristo no está en primer lugar, esto no dice nada de usted. Es fácil venir a la iglesia los domingos y ponernos la ropa santa. Un paréntesis, ¿no? Hace años atrás vino una hermana misionera, muy linda, la conocemos, y cuando ella me vio que ella se hospedó en nuestra casa, y me vio que yo me iba a la iglesia con pantalón y camisa así, me quedó mirando de pies a cabeza, porque ella no estaba acostumbrada a ver un pastor que se vista así, y tampoco que me he visto mal, ¿no? Creo yo. Bueno, ahí está mi hermano Frank también, y nos vestimos iguales, ¿no es cierto? El David también, y todos los hermanos
Me imitan. Y yo digo como Pablo, imitadme, como yo imito a Cristo, ¿no? Nos vestimos la ropa santa, ¿no? No hay ropa santa, no hay ropa de pastor, ¿no? Por ahí una persona me dijo, si alguien te viera así, no pensaría que tú eres pastor. Y yo le digo, ¿y quién dijo que tiene que la gente saber que soy pastor por mi forma de vestir? La gente, y es más, lo que importa no es que yo sea pastor, lo importante es que yo soy un hijo de Dios. Soy hijo de Dios, igual que ustedes. Solo que tengo una responsabilidad que el Señor me dio. Una alegría verle de Gabriel. Bienvenido. Entonces, y bienvenido a todos los demás también. El negarnos a nosotros mismos significa que el primer sentido es que tenemos que negarnos y morir a nosotros para que Cristo pueda reinar. Acuérdese, el contexto es un contexto de sufrimiento, un contexto donde demanda al Señor la prioridad. Está diciendo que mientras tú no estés dispuesto a morir a ti mismo, no puedes ser un discípulo de Cristo. Interesante que el negarse a sí mismo está unido a tomar la cruz. ¿Y qué es tomar la cruz? Alguien que me dé una definición breve y concisa de qué es tomar la cruz. ¿Qué significará tomar la cruz? Cuando el Señor dijo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa? Yo lo he enseñado, hermano, no se olviden, por favor. Levanta la mano o está arrancando. Muy bien. Muy bien. Exacto. Así es. Muy bien. Ahora, sí. Muy bien. Muy bien. Para poder entender la Escritura hay que pensar en lo que dice la palabra. Cuando usted se encuentra con un texto que dice, toma tu cruz y sígueme, piense por un momento, ¿para qué servía una cruz? No pensemos en la cruz en el día de hoy, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la cruz en el día de hoy, ¿en qué pensamos? En una sala de velación, aquí donde estoy yo está el muerto, y aquí hay una, en vez de bienvenido dice, y está muy bonita la bienvenida. Hasta ahora la decoración está buena, ahora hay que sigue después. Muy bien. Sí, ahora, pero la cruz, ¿qué significaba en el tiempo bíblico? ¿Qué significaba? Exacto. Muy bien. Crucificaban a los reos, a los delincuentes, a los más peligrosos, a los asesinos. Entonces cuando el Señor dice, toma tu cruz, ¿qué está diciendo? Toma tu condenación. Toma tu instrumento de muerte. Está diciendo, en el día de hoy sería ¿qué? Sería, toma la inyección letal y sígueme. Iba a decir la silla eléctrica, pero ya no se usa ya. Bueno, es como decir, ten la disposición a morir por mí. Y no solo morir. Mi hermano Giovanni dijo algo interesante. Fue usted el que habló, ¿no es cierto? Es que con la mascarilla no sabe quién es el que habla. A veces alguien habla y ¿quién fue? Como todos están con la mascarilla. No, pero sí se escucha la voz de él. Él dijo que crucificaban a los peores de los peores, y es verdad. Está diciendo que si tú tomas tu cruz, tú estás diciendo, estoy dispuesto a ser considerado para el mundo, considerado como lo peor. Porque eso es lo que pasó con el Señor. El Señor fue considerado como lo peor, por eso lo crucificaron. ¿Qué hacemos con este? Y la multitud dijo, crucifícale, crucifícale. Ni siquiera dijeron, apedréenle. Mira, en la ley del Antiguo Testamento, el hijo rebelde y el adúltero tenían que morir apedreados. Ni siquiera eso. Aquellos que eran muertos en la cruz romana eran considerados malditos. O sea, ni siquiera era peor que un adúltero, peor que alguien que merecía la pena de muerte en la ley judía,
era ser muerto por los gentiles. Ese era anatema, destinado a la destrucción. Entonces, el Señor está diciendo que para seguirle a Él tenemos que estar dispuestos a seguirle de tal modo, a tratar de vivir para Él y como Él, a tal punto que incluso estemos dispuestos a que la gente nos aborrezca, a tal punto que nos quieran matar y que nos quieran condenar. ¿Ese es el cristianismo que vemos en el día de hoy? Pero eso es lo que Cristo quiere de nosotros. Todos llevan una cruz, Pero ¿cuántos están cargando verdaderamente su cruz? ¿Pero qué hay que hacer para poder tener esa disposición y amar a Cristo de esa manera? Primero, niégate a ti mismo. Está diciendo, ponte de lado. Deja de vivir para ti. Deja de pensar solo en ti. Deja de amarte tanto. Deja de valorar tanto tu vida. No se puede amar a Cristo si no quitamos el ídolo de nuestro ego. Y esto se manifiesta de muchas maneras. Y la manera en que más se manifiesta el hecho de que no nos hemos negado a nosotros mismos es que a pesar de que hay muchos cristianos en el día de hoy, a pesar de que todos decimos ser cristianos, realmente siempre pensamos que estamos dando mucho al Señor. Siempre estamos preocupados, por ejemplo, de que la reunión no se vaya a extender demasiado. Muy bien, entonces, el primer sentido es que tenemos que dejar de pensar en nosotros mismos y darle todo al Señor. Diríamos en términos coloquiales, poner toda la carne a la parrilla. Pero ¿sabe que hay un sentido más que yo quiero hacer énfasis? El texto no lo dice, pero esto está en las epístolas. Ahora, las epístolas son una extensión de las enseñanzas del Señor. ¿Me doy a entender? Lo que los apóstoles enseñaron, ¿qué fue? La doctrina de Cristo. Y las cartas que escribió Pablo, las cartas que escribió Pedro, Santiago, etcétera, eran para tratar asuntos que estaban ocurriendo en la iglesia. Pero lo que ellos enseñaron no es diferente a lo que el Señor enseñó. Hay un segundo sentido en el cual debemos negarnos a nosotros mismos y está reflejado en las epístolas. El apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 2, dijo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Voy a leerlo porque ese sí no me lo aprendí de memoria tan bien. Dice así, el apóstol Pablo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo. Escuche, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo Dios hizo hombre, etc. Entonces, el Señor habló de negarse a sí mismo para seguirle a Él. Pero también vemos esta verdad de negarnos a nosotros mismos para poder servir a nuestros hermanos. Yo doy gracias a Dios por todos los hermanos y hermanas, por toda la congregación. Yo no sé en detalle las cosas que ocurrieron. Solo lo que yo veía que publicaban y algo poco que hablé, porque los hermanos entendieron que yo estaba en un tiempo de descanso, aunque de descansar físicamente no pudimos descansar mucho, porque estuvimos haciendo hartas actividades, pero por lo menos descansar de la preocupación, ¿no?, de la iglesia, que es algo que puede llegar a estresar, pero es un deleite. Aún esa preocupación es un gozo porque es servir al Señor. Pero la iglesia, la congregación Emaús, comunidad cristiana Emaús Ambato, pudo seguir reuniéndose cada domingo en un lugar apropiado, con todas las dificultades que tuvieron, procuraron reunirse en un lugar limpio y apto, ¿no es cierto? Preparados cada uno con su responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque hubieron personas que estuvieron dispuestos a negarse a sí mismos para servir a los hermanos que iban a venir a la reunión.
Porque hubieron hermanos que tuvieron que algunos domingos levantarse más temprano de lo normal, descansar un poco menos, para poder venir más temprano y ayudar a arreglar el salón o la parte de afuera cuando fue necesario. Porque hubieron personas que en la semana se estuvieron preparando de su tiempo para poder compartir algo de la palabra. Porque hubieron hermanos que también estuvieron dispuestos a negarse a sí mismos de su comodidad o de su zona de confort para poder invitar a un predicador a su casa a almorzar o llevarle a Molalillo a predicar. O también por sacar un espacio dentro de todo lo que tienen que hacer en la semana para visitar a alguien que necesitaba. ¿Sí me doy a entender? Hermanos, todos debemos crecer en nuestro amor por el Señor y en nuestro amor por nuestros hermanos. El servir a Dios requiere que nos neguemos. No podemos servir a Dios si no le hemos dado el lugar principal de nuestra vida, pero tampoco podemos ser de bendición para nuestros hermanos si no estamos dispuestos a dejar de ponernos a nosotros en primer lugar. Para poder servir hay que pagar un precio, y es negarse a sí mismo. Muchas veces nos cuesta relacionarnos con nuestros hermanos, porque no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. A veces tenemos un carácter impaciente. Es que a mí no me gusta la impuntualidad, es que a mí no me gusta el desorden. Sí, pero debes negarte a ti mismo para tener paciencia por los defectos que los demás tienen y nunca olvidar que tú estás lleno de defectos también. Y que la gente también tiene que tener paciencia contigo. A veces tenemos que negarnos a nosotros mismos porque a lo mejor tenemos un carácter introvertido. A lo mejor no me gusta mucho hablar, no me gusta mucho, me cuesta relacionarme o no me gusta relacionarme, pero ¿sabes qué? En la iglesia no vives para ti. En la iglesia no vives para ti. Tienes que negarte a ti mismo y salir de ti mismo y ya, mira, me cuesta relacionarme, no me gusta, pero lo voy a hacer porque yo pienso en que los hermanos necesitan de mí también. Negarnos a nosotros mismos para poder ofrendar y aportar los recursos que esta iglesia necesita para salir adelante. Porque como dijo David, interesante, ¿no? David dijo en una ocasión, daré ofrenda a Dios que no me cueste. Y justamente esa es la gracia de la adoración, que es algo que debe costar. Es un esfuerzo que debemos hacer porque así demostramos el valor que tiene el Señor, el valor que tiene la iglesia. Pero también, hermanos, el negarnos a nosotros mismos debe vivirse en el diario vivir y en el hogar. Muchos padres no están teniendo tiempo con sus hijos, no están teniendo misericordia con ellos, no pasan tiempo con sus hijos porque no se han negado a sí mismos, porque solo están preocupados de ellos. El que no sabe los problemas que tengo en el trabajo, deja de pensar en ti. Niégate a ti mismo y dale tiempo a tus hijos, que eso es lo que ellos van a recordar. Muchos maridos son egoístas. Muchos problemas matrimoniales, déjeme decir, por la experiencia que tengo en consejería y por la experiencia de ser un hombre pecador en un proceso de santificación, que los problemas del matrimonio vienen mayormente porque no nos negamos a nosotros mismos. El hombre no procura darle la felicidad a su esposa porque solo está preocupado de su propia felicidad. Y viceversa también. Nos preocupamos solo de nosotros. A ver, querido hermano, ¿cuánto estás dispuesto a dejar de buscar tu propio placer y bienestar para poder trabajar y que tu esposa sea feliz? Para poder trabajar en tu esposa. ¿Cuánto estás dispuesto a dejar de pensar en lo que tu esposa debería darte para preocuparte en qué podrías tú dar a tu esposa para que ella sea feliz contigo? Hermano, los hombres somos egoístas. No estamos dispuestos a hacer cambios. No estamos dispuestos a dar porque estamos demasiado preocupados de lo que queremos recibir. ¿Me comprende? Hermanos, yo quiero animarles esta mañana a que nunca nos olvidemos de que somos llamados a seguir a Cristo.
Cristo, siendo el Hijo eterno de Dios, siendo el que merecía adoración, reconocimiento, obediencia, se hizo sirviente, se hizo siervo, se humilló. A tal punto se hizo siervo, a tal punto se negó a sí mismo, que dio su propia vida para salvarnos. ¿Estarías dispuesto hoy día a morir por amor a tus hermanos? Déjame decirte hoy día, mira, ¿estarías dispuesto que hoy día tú, estarías dispuesto a dejar a morir hoy día? A perder tu vida hoy día, que hoy día fallezcas, que hoy día mueras, sabiendo que eso va a traer bendición a tu familia? Suena duro, ¿no? Eso es lo que el Señor dice. No estoy diciendo que hay que morir, por favor, no malinterpreten. Estoy diciendo que el Señor requiere que nosotros estemos dispuestos a renunciar a nosotros mismos. Hermano, yo quiero animar a muchos de ustedes que a lo mejor no están sirviendo. A lo mejor usted viene, pero no está involucrado. Miren, hermanos, ser iglesia no significa venir a una reunión. Significa venir a compartir tu vida con los demás. ¿Estás compartiendo tu vida con tus hermanos? ¿Estás haciendo algo para que tus hermanos sean edificados? Eso es servir a Cristo. Uno dice, yo quiero servir a Cristo. Déjame decirte que si tú no sirves a tus hermanos, no estás sirviendo a Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Al servir a la iglesia, ¿qué está sirviendo? A Cristo. El que dio un vaso de agua a estos pequeños, a mí lo hizo. Hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Esta mañana tenemos el buen ejemplo de nuestro Señor. Somos llamados a seguirle a Él, no a nosotros. No es llamado a seguirse a sí mismo, es llamado a seguir a Cristo. Amén. Todos estamos en esto. Estoy aquí delante de ustedes, no como alguien que ya lo ha alcanzado, sino como alguien que está aprendiendo. Y hermano, yo quiero aprender a negarme más a mí mismo para poder servirle mejor a usted. Y espero que usted también pueda negarse a sí mismo para servir mejor a sus hermanos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pongamos